Bendiciones para todos. La paz de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos a este servicio en honor a nuestro Dios. Desde la República del Salvador, soy Roberto Mejía, pastor general de Ministerios Cristianos Hijos de Sion. Y mi deseo es que Dios pueda bendecirte a través de esta administración, de este tiempo en compañerismo en este servicio. Quisiéramos iniciar este tiempo delante del Señor haciendo una breve oración. Por favor, podrían acompañarme. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Señor, estamos muy agradecidos por todo lo que haces por cada uno de nosotros cada día. Realmente nos sentimos sorprendidos de tu fidelidad hacia nosotros, ya que a pesar de nuestra indiferencia, a pesar de nuestro olvido para contigo, tú siempre estás ahí, por nosotros, por nuestras necesidades. Gracias, Padre. Realmente quisiéramos corresponder ese amor que tú tienes para con cada uno de nosotros. Danos la gracia para hacerlo, ya que tú eres merecedor de toda nuestra atención, consideración y obediencia. Nuestro anhelo es darte toda la gloria a ti, toda la honra, toda la majestad. Por eso, Señor, en esta mañana permítenos bendecirte con un tiempo de alabanza para ti. Queremos expresarte nuestra necesidad de oír tu palabra. Queremos escuchar algo que salga de tu corazón para nosotros. Por eso entregamos este servicio en tus manos, querido Señor. Amén y amén. Tengan buenos días, hermanos. Es un día que vamos a adorar a Dios y vamos a glorificarle. Es un gusto poderlos tener acá, un gusto que estemos conectados y un gusto de verdad venir delante de un Dios que nos escucha. No es un Dios que está lejos, sino un Dios cercano. Y es por eso que vamos a adorarle y es por eso que vamos a cantarle esta mañana. Santo, santo es el Cordero, santo, santo, santo es el Cordero, porque es glorioso y digno de alabar, el Cordero en el trono, y ante él elevamos nuestra voz al que en el trono está. Cantamos santo. Santo, santo, santo es el
elevamos nuestra voz a ti que estás en el trono, Señor, a ti que estás reinando, que estás viendo, Señor, cada cosa que sucede en el mundo, cada injusticia, cada cosa que le pasa, Señor, a tus hijos. Tú estás atento, tú estás pendiente, Señor. No eres un Dios que se descuida, no eres un Dios que no le importa, sino por todo lo contrario. Eres un Dios que está ahí para podernos salvar de nuestros enemigos, un Dios que está ahí para podernos levantar todas las veces que se necesiten, Señor, para poder alzar nuestro rostro y para darnos ánimos. Muchas gracias, Señor, porque esta mañana podemos adorarte, podemos venir delante de ti con cánticos que reflejan quién eres tú, Señor. Que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos que están ahí, Señor, conectados, viendo esta transmisión, queriendo inquirir delante de ti, buscándote y queriéndote, Señor, adorar, que es algo donde nosotros sabemos que ahí está tu presencia, donde sabemos que ahí estás tú, Señor. Y es por eso que queremos unirnos con todos los ángeles y volver a cantar, Señor, que tú eres santo, que tú eres glorioso. Dice tu palabra que te magnifiquemos con nuestras palabras, que hablemos de lo grande que eres tú, Señor. Así que esta mañana queremos cantar esto con todo nuestro corazón otra vez. Decirte, tú eres el santo, Señor, y gracias porque a pesar que tú eres santo, aún así tú estás escuchándonos a nosotros, que somos pecadores, y aún así estás cerca de nosotros, Señor. Santo, santo, santo es el Cordero, santo, santo, santo es el Cordero, porque es glorioso y digno de alabar. El Cordero en el trono y ante él elevamos nuestra voz al que el trono está. Cantamos porque es glorioso, porque es glorioso y digno de alabar. El Cordero en el trono y ante él elevamos nuestra voz al que el trono está, al que en el trono está, al que en el trono está. Sí, Señor, queremos elevar nuestra voz y queremos elevar nuestro agradecimiento a ti. No importa que no estemos acá conectados, sino que si estamos en nuestra casa haciendo cualquier cosa, pensando en todo lo que tú nos has dado inmerecidamente, Señor, y adorándote y agradeciéndote y queriendo corresponderte, Señor, ese cuidado que nos das. Que puedas bendecir a mis hermanos que están acá y te agradecemos, Dios, por esta mañana y esta oportunidad de poderte adorar. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
En esta oportunidad cerraremos la temática del cuerpo de Cristo o su iglesia. Hemos titulado estos mensajes Un solo cuerpo con muchos miembros. Hemos dicho que Dios, para facilitarnos la comprensión de lo que es la iglesia y cómo debe de funcionar esta, sabiamente se apoyó en el cuerpo humano. Así que hoy estaremos compartiendo algunos aspectos que consideramos de mucha utilidad para nuestras vidas y para el funcionamiento de la iglesia. En el libro de Efesios, vamos al libro de Efesios capítulo 5, y ahí podemos descubrir lo que Pablo, a través de la figura matrimonial, nos dice. Capítulo 5, versículo 23 dice: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Entonces, su palabra nos dice claramente que Cristo es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que tener esa claridad, ¿verdad? Tal cual el texto bíblico nos lo dice. Ahora les pido puedan acompañarme al capítulo 12 del libro de Corintios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 12. Dice su palabra así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? ¿Por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Versículo 24. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente.
Y viene el capítulo 13, donde nos habla del amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Amén. Entonces, hermanos, un texto que nos ayuda a comprender cómo es la forma en la que el Señor diseñó su cuerpo, ¿verdad? Su iglesia. Precisamente en el versículo 27 de este capítulo 12, podemos ver cómo Pablo asevera y vuelve e insiste en que nosotros entendamos que es el cuerpo de Cristo. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno, dice, miembros cada uno en particular. Pablo reitera a los hermanos de Corinto que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Así es que es muy importante el tener este mensaje en nuestro corazón. Irnos dando cuenta que el Señor nos hace participar de un cuerpo y que Él es la cabeza y que todos los miembros son parte de ese cuerpo. También hemos compartido que la iglesia es la comunidad de hermanos de todos los tiempos, de todo lugar, que recibieron un llamamiento divino y que consagraron sus vidas a Dios y a sus propósitos. Así como todos aquellos santificados en Cristo Jesús, los que por fe hemos creído en Él, los que aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, de nuestra vida pecaminosa, concediéndonos así el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ese inicia una regeneración, hay una justificación que viene a la vida de cada uno. Y que luego, pasando por las aguas bautismales, entramos a una nueva vida, a una vida de resurrección, a una vida diferente a la que antes teníamos y que hoy es gobernada, dirigida y transformada por el Espíritu Santo. Y que aún con todas las dificultades que podamos tener, seguimos considerando la Biblia, la palabra de Dios, consideramos ese consejo que ella nos da y pertenecemos a una iglesia local en la cual caminamos bajo la autoridad establecida por Dios a través de una persona, a través de una autoridad humana. Y ahí en esa convivencia el Señor nos concede dones para que nosotros podamos servir a sus propósitos y servirles a los hermanos. Es importante que al ser parte de esa congregación de santos nos comprometamos con las actividades de esa iglesia local. Entonces la iglesia se compone de muchos miembros. Vemos en el versículo 12 que es un cuerpo de muchos miembros. Podría ser de muchas familias, ¿verdad? De muchas familias, porque las iglesias están conformadas de familias. Versículo 12 y 13, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, al nacer de nuevo, somos inmersos, somos bautizados, dice su palabra, en un cuerpo. Al nosotros recibir y aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando nacemos de nuevo, cuando Dios nos concede por misericordia el nacer de nuevo, somos bautizados. Inmediatamente somos bautizados en el cuerpo de Cristo. El Señor nos sumerge, nos mete a su cuerpo. Así pasamos de una salvación personal a un cuerpo de muchos miembros. Y esto es importante, hermano. Este versículo 13 debemos de tenerlo en mucha consideración.
ya que muchos se quedan con el pensamiento individualista de la salvación. La salvación es personal y entonces yo puedo hacer prácticamente mi relación con Dios yo solo con Él. Eso no es así, hermano. Por eso el Señor aclara en este versículo que Él nos sumerge, nos mete en un cuerpo. Ahí se termina el individualismo, ahí se termina prácticamente lo que es la salvación y comienza todo un proceso de transformación en cada uno de nosotros. Entonces, no hay manera de vivir separados del cuerpo. Cuando esto acontece, aparte de que es un error, la persona corre peligro, porque al estar solos, viene el enemigo y se aprovecha, igual que hizo con Eva allá en el Edén. Al estar solos, corremos peligro. Al estar inmersos, unidos y conectados con las demás partes del cuerpo de Cristo, nosotros venimos a estar bajo la seguridad que nos concede el estar bajo la soberanía, bajo la autoridad de la cabeza, que es Cristo Jesús, y con el apoyo de todo el cuerpo. De estas ideas vemos la importancia que tiene el tener en orden nuestras familias, porque las familias son la base fundamental de las iglesias. La iglesia podría inclusive definirse como un grupo de familias, ¿verdad? Entonces, si nosotros no estamos en orden, o nuestras familias no están en el orden que Dios ha establecido, eso se va a trasladar también al cuerpo de Cristo. Familias disfuncionales, familias en problemas, llegan a las iglesias o alguna parte de ellas y ahí es donde se puede también manifestar ese problema. No tenemos que descuidar, mis amados hermanos, el hecho de cuidar nuestros roles en la familia, porque una familia bien conformada le da más seguridad, le da más fortaleza al cuerpo de Cristo. Amén. En el versículo 14 dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Es necesario que todos los miembros de la iglesia podamos entender que tenemos diferentes funciones. Debemos de aprender a convivir inclusive con esas diferencias que se dan en las funciones que nosotros tenemos. Algunos lo ven como un problema. El Señor no lo ve como un problema. El Señor lo que está haciendo es uso de los diferentes dones, de las diferentes funciones que está desarrollando cada quien, a fin de que Él logre completar su propósito. Entonces, aunque fueren funciones diferentes, ¿verdad?, son complementarias, son importantes. No todos pueden ser, por eso la figura del cuerpo es muy importante, que nosotros no la perdamos y que siempre estemos considerándolo. No todos podemos ser ojos, no todos podemos ser pies, no todos podrán ser maestros o pastores, sino que nosotros hemos de recibir de parte del Señor un don para que nosotros lo podamos desarrollar como miembros de ese cuerpo y reconocer algo, que somos importantes y que cualquier función, por pequeña que a ti te parezca, amado o amada, es lo que Dios te ha dado. Porque Él que conoce todas las cosas, sabe de qué va a tener necesidad el cuerpo, y si Él te asigna una función, aunque tal vez a ti no te guste, pero es la que Dios te ha dado y es la que te va a llevar a la realización de tu vida. En cuanto tú hagas
la función que el Señor te ha encomendado en la iglesia, solamente ahí estarás feliz. Si a ti el Señor te ha dicho que tú tienes que servir haciendo la limpieza en la congregación donde estás, pero a ti te gusta mejor ser un predicador o ser parte del ministerio musical, mira, tú lo vas a poder lograr con tus esfuerzos posiblemente, pero nunca serás feliz. Vas a llegar a ser tal vez el músico principal de tu iglesia o podrás llegar a ser un predicador, pero en el interior de tu vida, en el interior de tu corazón, tú nunca vas a poder sentir o nunca vas a poder tener ese sentido de realización porque no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás haciendo el plan que Él ha encomendado a tu vida. Y hasta que te den la escoba y hasta que tú hagas la limpieza y hasta que entres tras las bambalinas donde no te miras, hasta entonces llegarás a ser ese hombre o esa mujer feliz. No nos salgamos del propósito de Dios. Hay algo que es importante también reconocer, y es que el Señor puede darte diferentes dones, pero todos los irá desarrollando el Señor a su tiempo. Así es que esperemos también el tiempo del Señor. Entonces, mis amados hermanos, debemos de tener en mente que tú eres importante. Y ahí, por favor, hermanos, debemos de hacer una consideración un poco especial. Hago un paréntesis, porque esto es importante en la vida de la iglesia. No tienen que haber hermanos que se consideren de menor categoría o de mayor categoría. Cada quien en su función es alguien importante. Cuando tú estás haciendo lo que el Señor te ha dicho, tú estás en el mismo nivel de importancia que aunque sea otro miembro o sea otra función, tal vez no sea tan visible, tal vez sea la que nunca nadie se da cuenta, pero oye bien lo que te voy a decir, tu Señor sí se da cuenta. En la congregación que el Señor me permite presidir, tenemos un grupo de intercesores, los cuales no son reconocidos ni queremos el reconocimiento de nadie. Ese grupo toda la vida está orando por las necesidades de la iglesia, por las necesidades que han sido conocidas por su servidor. Nosotros las desarrollamos y miren, no hay cosa que sea tan preciosa como recibir el aplauso de Dios. Es cierto que un reconocimiento humano también nos llena de satisfacción, pero cuando es nuestro Dios el que nos da ese aplauso y ese reconocimiento, es algo que no lo podemos comparar con nada. Es un sentido de satisfacción tan grande que nos hace y nos motiva a ir adelante. Entonces, tenemos que hacer esas consideraciones, hermanos. No hay hermanos de menor categoría o de mayor categoría por las funciones que desarrollen en el cuerpo de Cristo. Tenemos que evitar el pensar que somos cristianos de baja categoría, ahí donde las personas o el enemigo se aprovecha para hacerte sentir mal. Ahí cuando tú crees que el trabajo que haces no es tan valioso o tan importante, el enemigo se aprovecha de eso y te lo llega a decir y te lo recalca y te hace sentir y te oprime y te mete en una cárcel y hace que tengas conductas indebidas para con los demás miembros del cuerpo de Cristo por una mentira que tú permitiste desarrollar en tu profeta Isaías, que se levanten todos los valles, que el valle sea levantado y que se allanen todos los montes y colinas, que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas.
En el pueblo del Señor todos nos tenemos que sentir importantes, hermanos, cual fuere la función. Y el Señor nos mira con diferentes funciones, pero al mismo nivel. Ahí no hay manera de sentir que tú eres más importante o que eres inferior a los demás. No tenemos que permitir, hermanos, que esos pensamientos entren a nuestros corazones, porque eso nos destruyen y destruyen también de una manera el cuerpo de Cristo, porque está socavando tu vida, te está diciendo que no vales nada, cuando el Señor sabe que cada uno de los miembros de su cuerpo son importantes. O tú puedes decir que hay alguna parte de tu cuerpo que no sea importante. Yo tengo mis dificultades con los odontólogos o con los maxilofaciales, que ellos le dicen a sus pacientes hay que quitarles las cordales, pero ellos solamente están pensando en la decoración, en lo estético de las personas, ¿verdad? Y para eso estudiaron. Pero yo no dudo que el soberano Dios, el sabio Dios, si dice que tenemos que tener las cordales, pues las tenemos que tener, porque una función hacen. Y si no, veamos cuando nos quitan una parte del cuerpo, esas partes que aparentemente no tienen ningún sentido, ningún valor, que tenemos un dolor y entonces nos tienen que quitar el apéndice. Que me cuente alguno que le han quitado el apéndice y su vida vuelve a ser igual. No vuelve a ser igual, no puede comer grasas, nunca más, porque siempre va a tener malestares y es un órgano tan pequeño, pero hace una gran función dentro del cuerpo, porque es el que degrada las grasas y el que hace el trabajo para la degradación de las mismas. Entonces nosotros, pongamos otro ejemplo, cuando nosotros nos hemos golpeado una uña de un pie, miren cómo camina, mire cómo se siente, mire cómo usted está con un pequeño problema en una parte del cuerpo. Así quiere el Señor que nosotros entendamos que una parte del cuerpo es tan importante, pero cuando esta falla, todo el cuerpo falla. Ahí es donde tenemos que tener esa conciencia, mis amados hermanos, que cuando uno de nosotros no hace su trabajo tal cual el Señor nos lo ha indicado, está poniendo en riesgo el caminar de toda la congregación. Está poniendo en riesgo el destino de la congregación. Aquí no es asunto de volvernos caprichosos y que hoy no quiero. Hoy estoy enojado con el pastor, entonces por eso hoy no voy a llegar a cantar, o hoy no voy a hacer mi trabajo, hoy no voy a llegar a hacer la limpieza. Veamos que cada acción que nosotros hagamos va a afectar al cuerpo de Cristo. Y recordemos, amados hermanos, que el cuerpo de Cristo está compuesto por la cabeza. Y si tú crees que el daño se lo estás haciendo al pastor o a la congregación, no creas que hasta ahí quedó, porque tú estás dañando a Cristo. Tú estás dañando a la cabeza. Tú estás poniéndote disfuncional. Te estás poniendo en rebeldía o en desobediencia con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesús, que es la cabeza. Así que todas las partes del cuerpo, hermanos, debemos de saber que están íntimamente ligadas y que están teniendo una función muy especial dentro del cuerpo. Además, se logra visualizar que la iglesia, en el versículo 13, déjenme ver, versículo 13, ¿sí? Porque dice que somos un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o a todos se les dio de beber de un mismo espíritu. Vemos cómo el Señor rompe con todos los paradigmas de raza, de género, condición socioeconómica, académica, cultural. En el cuerpo de Cristo hay cabida para todo aquel que en Él cree. Así dice su palabra en Juan 3:16. Por tanto, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo
el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El cuerpo de Cristo tiene la oportunidad de albergar a toda la humanidad, a todos aquellos que se acerquen creyendo en el Señor Jesucristo. Pues hay cabida para ti, hay cabida para cada uno de aquellos que quiere hacer la voluntad de Dios. Así es que tengamos claridad que ese cuerpo puede ser miembro de Él, morenitos, blanquitos, varones, hembras. Atención, pecadores. Claro que sí. Porque Él no vino aquí a la tierra para salvar a los buenos, sino para salvar a lo que se había perdido. Entonces, la condición inequívoca para poder entrar al cuerpo de Cristo es que seamos pecadores, que seamos malos. Así es que no nos extrañemos que cuando alguna persona que ha estado en pecado llega a la iglesia, pues debemos de recibirla y darle la bienvenida, porque para eso es la iglesia, para darle una cabida, para poder hacerse uno con ellos. Y ahí es donde comienza el orgullo a molestarnos, porque tú cuando ya sos parte del cuerpo de Cristo, crees que ya tienes que olvidarte de lo que eras. Y cuando miras a alguien, tal vez de escasos recursos, tal vez ha sido una prostituta, o es una prostituta, o es un drogadicto, nosotros queremos hacer de esa llegada de esta persona un gran problema. A mí se han acercado personas para decirme, tenga cuidado, pastor, aquí no esté dejando entrar a tanta gente, porque se ven amenazados en su individualidad. Pero yo siempre les invito a comprender que ese es el cuerpo de Cristo y la tarea de la iglesia, ¿verdad? Recibir a todos aquellos. El problema es que se nos olvida de dónde nosotros hemos venido. El problema que nosotros tenemos es que creemos que así llegamos a la iglesia, tan bonitos y tan santos como estamos ahora. No, nosotros llegamos en igualdad de condiciones que una prostituta, que un borracho, que un drogadicto, que un delincuente, que un perverso, que un corrupto, ¿verdad? Así es que tenemos que tener esa disposición dentro de nuestro corazón, de poder recibir con alegría, con gozo, a cada una de las personas que se acerquen a nuestras iglesias locales. Entonces, hagamos esa apertura. Primero hagámosla mental y después abramos nuestro corazón. Meditémoslo y veremos que Él está haciendo grandes cosas, grandes transformaciones. Nosotros mismos somos el resultado de ello. Nosotros mismos somos los que nos hemos dado cuenta cómo Dios ha trabajado en nuestras vidas. Y ahora no somos lo mismo que éramos cuando llegamos a la congregación. En el versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Hermanos, al igual que la entrega de dones o talentos, Dios lo hace a su discreción. Igual es la determinación de cuál será tu posición o función dentro del cuerpo. Él en su soberanía decide cuál es el lugar de cada uno de nosotros. Hermanos, debemos de entender de una vez por todas que Él es quien decide. No es asunto de que es una decisión del ser humano. Por supuesto que se va a visualizar como si es el pastor el que asigna, pero el pastor disciplinado y un pastor correcto, un pastor que esté entregado en la obra y al Señor, va a consultar cuál es la voluntad de Dios. Pero en ultimada cuenta, es Dios quien decide. Aceptémoslo. Él es el que sabe. Mire, la palabra en el español es la que no nos gusta y nos confunde porque nos hace pensar que Él, al decir
que pone cada miembro como Él quiso, nos parece que como si es un capricho o una voluntad. No, hermano, el Señor no es así. Él no es como nosotros, que somos caprichosos, ¿verdad? O que voluntariosos. No, Él por su omnisciencia, Él conoce de lo que tú eres capaz y Él te coloca correctamente en medio del cuerpo de Cristo. Así que acéptalo voluntariamente y alégrate, porque el Señor te está considerando en medio de su obra. Es preciso eliminar el orgullo, la autosuficiencia de nuestras vidas. Es necesario que nosotros dejemos de estarnos viendo tal vez en lo natural. No, si yo en lo natural, pues yo soy jefe, aquí tengo que venir a la iglesia a ser jefe. No precisamente debe de ser así, mis hermanos. Muchas veces es cierto, el Señor utiliza esos talentos o esas habilidades que nosotros hemos ganado en la academia, ¿verdad? Llámese universidad o en lo que tú estudiaste, y Él lo puede ocupar, pero no precisamente o es obligatorio o es mandatorio. Como ustedes han escuchado más de alguna vez, a la congregación que el Señor me permite presidir han llegado músicos, hermano. Músicos que están en la farándula, pero eso no lo faculta para decir que va a ser miembro de los músicos de la iglesia o del ministerio musical, mucho menos llegar a dirigir. Nosotros consideramos que tiene las herramientas para hacerlo, pero no solamente eso es suficiente, sino que tiene que ser una vida entregada, una vida sujetada al Señor, una vida adherida a Cristo, porque si entra al cuerpo de Cristo, tiene que estar adherido a la cabeza y tiene que tener una consideración especial por los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y nosotros podemos evaluarlo. No los discriminamos de ninguna manera, pero tampoco el hecho de tener algunas habilidades les da la facultad para poder llegar a ser parte del ministerio. Tal vez algunos se molestan y cuando ven que no tienen ese reconocimiento se van. Pues lo lamentamos, ¿verdad? Porque nosotros siempre les convidamos a que se queden, que escuchen, que conozcan, y también es un momento para que las autoridades de la iglesia pongan sus ojos sobre él, que hagamos un examen también de sus vidas, porque no puede ser que estén en unas cosas en el mundo y en la iglesia como si nada han hecho. No hay ninguna posibilidad. No hay ninguna posibilidad. Así que tenemos que tener ese cuidado y tener esas condiciones. Entonces, eliminemos de nosotros toda esa arrogancia, hermanos, que nosotros a veces sabemos tener, ¿verdad? Y que porque en el mundo o por tu condición socioeconómica tú pienses que vas a llegar a dar las órdenes a la iglesia. Más vale que tú hagas una consideración un poco más humilde y te puedes poner al servicio del pastor para que él te pueda ir orientando, ¿verdad? Para poder ser eficiente en lo que tú te propongas. Y especialmente, mis hermanos, evitemos ser ofensivos, ¿verdad? Con todo lo que nosotros decimos, porque el orgullo, ¿verdad? Uno lo puede tener un poco amarradito, pero generalmente se sale a través de la boca. Y entonces humillamos a las personas por su diferente condición. Veamos y recordemos que Dios no hace ningún distingo, ¿verdad? Él rompe todos esos paradigmas. En el versículo 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Cuando entramos al cuerpo de Cristo, como si ese individualismo con el que veníamos y con esa autosuficiencia con que veníamos, tiene que desaparecer, porque el Señor nos permite entrar a un cuerpo de muchos miembros, donde la gloria que el Señor va a manifestar es cuando la
el cuerpo de Cristo desarrolla sus funciones integralmente, donde todos están escondidos y lo que se manifiesta nada más es el rostro, la cabeza. Mire que es algo muy importante, hermano, que nosotros podamos comprender que al llegar al Señor, nosotros venimos a ser parte de esa gran comunidad de santos que a través de todos los tiempos han buscado al Señor y que están esperando. Unos tal vez ya murieron y están esperando esa gloriosa resurrección. Y tenemos que, al darnos cuenta de esto, aquí lo que se expresa en este versículo es la necesidad mutua. No hay manera de decirle, no te necesito. ¿Cómo podría hacer muchas cosas tu cuerpo si no tuviera las manos? ¿Qué tal que la mano se resiste? La cabeza le dice, tienes que comer, pero le da la instrucción a la mano que tiene que tomar la taza y que tiene que tomarse la sopa, que tiene que comer. ¿Qué tal que la mano no quiera? Tiene que estar unida para que haga la función. Es súper importante. Es súper importante. Todo el organismo necesita de las manos para que las manos lleven, por ejemplo, el alimento hacia adentro de nuestro cuerpo. ¿Cómo le podemos decir o despreciar o maltratar nuestros pies cuando ellos son los que nos conducen a todo lugar? Miren que el mismo cuerpo nos dice que no hay ninguna posibilidad de decirle, no tengo necesidad de vosotros. En medio de las situaciones difíciles que pasa cada familia, nosotros nos damos cuenta que el cuerpo de Cristo muchas veces son los que apuntalan y ayudan, inclusive aún más que la misma familia sanguínea. Porque esta sangre que corre en nosotros es la misma sangre de Cristo, esa que nos permite que tengamos vida. Amados, nosotros tenemos que ver esto con mucha seriedad, porque todas las funciones se complementan. Un evangelista no le puede decir a un pastor, yo no te necesito, porque ese evangelista Dios no lo ha diseñado para pastorear. No lo ha enseñado para ello. Si el Señor le ha dado dones de evangelista, lo va a facultar y lo va a poder preparar para llamar a las personas y atraerlas a la iglesia. Pero muchas veces creen los evangelistas que ellos van a hacer ese trabajo pastoral cuando no han sido llamados ni tienen las herramientas para ello. No pueden cuidar de ese rebaño, por eso se destruyen, porque las personas están haciendo una función que no han sido llamados, que no han sido preparados. Por eso es que el Señor quiere que el evangelista pueda decir, no, vengan para acá, y él estar seguro que él los va a traer y allí va a haber alguien que los va a cuidar, que los va a alimentar. Hermanos, si eso es una actividad complementaria, entonces que vayamos quitando de nuestra mente que no necesitamos a los demás. Muchas veces creemos que nosotros somos capaces de hacer todas las cosas dentro de la iglesia, hermano. Y es posible que así sea, pero ¿a costa de qué? Si alguien puede hacer muchas cosas, el Señor lo ha facultado con muchas virtudes, pero él cree que solamente él debe de hacer las cosas. Va a terminar enfermo, va a terminar estresado, va a terminar molesto. Y yo digo, posiblemente por tanta carga no haga bien las cosas, por ese exceso de trabajo. Además, cuando las cargas se llevan solas, por una sola persona, hermano, eso es terrible, porque genera otros problemas. Cuando la gente agarra todas las actividades, ¿qué hace el resto? No van y lo reconvienen y le dicen, mira, yo te puedo ayudar en esto, yo te puedo ayudar en lo otro, sino que se acomodan. Y entonces muchos están
solamente acomodados y están esperando ser servidos, y el otro o los otros están totalmente cansados. Por eso todos debemos de comprender que debemos y nos necesitamos los unos a los otros. Distribuyamos las cargas, hermanos, compartámoslas, aún con el menoscabo de la calidad o de la excelencia, de la que yo siempre les digo, tenemos que ser excelentes, pero en el proceso de formación debemos de aprender a tolerar a otros para que ellos aprendan el oficio y también puedan recibir la bendición de Dios y cumplan el llamamiento por el cual están en medio del cuerpo. Amados hermanos, Dios nos diseñó para estar juntos. Y como dice el Salmo 133, para estar juntos y en armonía. Porque así es la forma que Él ha establecido para bendecirnos. Un dedo debe de estar junto a la mano. La mano debe estar junto al brazo. El brazo debe de estar junto al tronco. Hermanos, necesitamos estar unidos para poder hacer la voluntad de Dios. Un miembro suelto del cuerpo se muere. Se muere. Mire, corte una mano y déjela a un lado. Verá que tarde o temprano, como no le está llegando la vida a través de la sangre, se va a arruinar. Y va a ceder y va a hacer. No tiene ninguna función porque ya ha sido desmembrado. No te separes del cuerpo, hermanos, porque en medio de la congregación es donde corre esa sangre de vida. El Espíritu Santo está corriendo tras cada uno de nosotros y eso es lo que nos mantiene vivos. Todos los miembros unidos y en coordinación con la cabeza. Por eso dice la Escritura en el libro de Juan, capítulo 15, separados de mí, no puedes hacer nada. Separados de la cabeza, no podemos hacer nada. Y yo agrego algo más, hermano. Separados del cuerpo, tampoco. No es posible decir, hermanos, no es posible decir esto. Yo estoy bien con la cabeza, pero contigo, hermano, contigo no. Eso es una mentira. Debes de estar en comunión con la cabeza y debes de estar en comunión con las partes del cuerpo. Mira la importancia que tiene para que tú recibas bendición, hermano. No puedes hacerlo separado del cuerpo. Está fácil el entender que separados de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Entonces, eso sí está fácil. Eso no riñe con nosotros. Pero lo que sí riñe es con los que están aquí en la tierra. Nosotros quisiéramos tener una relación únicamente con Dios, pero Dios dice, no, mi amigo, tú tienes que tener relación con el cuerpo. Yo soy la cabeza y tus hermanos son el cuerpo. Tu familia es el cuerpo. Así se comporta de esta misma manera en las familias. No puedo decir yo estoy mal con mi familia, pero estoy bien con Dios. Estoy en rebeldía con mis padres, pero yo con Dios sí estoy bien. Entonces Dios te va a mandar a que te pongas en armonía, que te pongas en disciplina, que te pongas bajo la responsabilidad de tus padres, por decir el ejemplo, o la responsabilidad de un pastor. No es posible, mis hermanos, ¿verdad? Así es que debemos de buscar la voluntad de Dios en nuestras casas. Recuerden que la iglesia está formada por familias. Y debemos nosotros de buscar esa integridad en nuestras vidas y estando bien con Dios y estando bien con nuestras familias. Para que no nos digan, hermanos, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Porque afuera, donde no hay personas que nos conozcan bien, nosotros fácilmente podemos desarrollar nuestras actividades. Pero nuestras vidas no solamente se dan fuera del hogar, sino que dentro de ella. Versículo 25 del capítulo 12, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Dios quiere, hermanos, que no haya desaveniencia en el cuerpo.
sino que todos nos ocupemos los unos por los otros. Imagínense, aquí no hay posibilidad de que en tu mente, ni en tu corazón, ni en la realidad puedas decir, es que yo estoy solo en esta vida. Y que empieces a pensar de esa manera, ¿verdad? Menospreciándote a ti mismo. Cuando el Señor está diciendo, tú eres parte de mi cuerpo. Y eso es importante. Yo soy tu cabeza y tienes que estar junto conmigo. Mira qué cosa más linda, que aunque todos te dejaren, el Señor no te dejará, ni tampoco los miembros del cuerpo. Si el Señor, es cierto que puede hacer milagros y llevarte alimentos tal vez el día que tú no los tengas en la mesa, pero va a ocupar las manos, va a ocupar a los miembros para que te ayuden. Y si ellos no te ayudan, pues el Señor va a mandar a quien sea para que te ayude. Pero tienes que entender, o sea, eso que mande a quien quiera no es lo ideal, sino que si nosotros tuviéramos conocimiento, si tuviéramos entendimiento de esta verdad, estaríamos pendientes de las necesidades de cada uno de los miembros de nuestras congregaciones locales. E inclusive congregaciones que no están con nosotros, pero que son hijos de Dios y que son parte de este cuerpo universal, ¿verdad? De este cuerpo de Cristo que está diseminado en todas partes. Hago este paréntesis también para recordarte, hermano, que no solamente tu congregación es parte del cuerpo de Cristo, sino que todos aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, aquellos que creen en Cristo, como lo mencionamos anteriormente, y no los podemos ver de menos a ellos, solamente porque ellos no crean igual que nosotros, no dejan de ser parte del cuerpo. Yo no creo que los miembros necesiten entender todas las cosas o las funciones de otros miembros, sino que en términos generales saber si son hijos de Dios. Y entonces debemos de tratarlos como parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que ha pasado en este mundo y nosotros hemos mandado un mensaje equivocado al mundo. Porque nosotros nos peleamos con las congregaciones que están cerca o en tu misma localidad. ¿Qué mensaje le estamos mandando a los demás? Por eso, aunque te ofendan, aunque hablen mal de ti, tú colabora con la obra de edificación del cuerpo de Cristo y que de tu boca no salga nada más que palabras que edifiquen, palabras que levanten a otros hermanos, que aunque ellos digan que tú eres un apóstata, que tú eres un anticristo, que tú eres incumplidor de la palabra tal vez por sus apreciaciones de la palabra o interpretaciones particulares, no importa, hermano, no importa, tú ámalo, respétalo. Por eso es que el mejor de los dones es el amor. Amémoslos, entreguémonos por ellos. Si la palabra del Señor dice que debemos de amar aún a nuestros enemigos, y ellos no son nuestros enemigos, son parte del cuerpo de Cristo que con algunas diferencias a las nuestras, ahí van en el camino. No nos arriesguemos a un día recibir aquella palabra dura en el juicio, que en cuanto nosotros le hicimos algo a uno de sus pequeños, se lo hicimos al Señor. Que Dios nos guarde de ser desatentos, que el Señor nos guarde de atacar a otras congregaciones. Y atención, mis amados hermanos que tienen llamamiento a pastores o son pastores, cuando un miembro se enferma, peca o hace algo indebido, eso no significa que tú tienes que cortarlo o separarlo del cuerpo. ¿Por qué? Tenemos que cuidarlo. Eso nos invita a desarrollar todas nuestras habilidades que el Señor nos ha dado para reintegrarlo. ¿Qué tal que nosotros por una uña que se nos ha machucado y se nos pone morada vamos a cortar el dedo? Está bien que puedan ser podadas y quitadas la uña para que vuelvan a nacer, pero no vamos a desechar a esa parte del cuerpo. Estemos agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. El cuerpo no es solamente lo que tú miras, no solamente es el rostro, las manos, todo lo que está externo. Debemos de ser personas creyentes agradecidos por todos los miembros y en el caso particular por todos los que están dentro, por los que no se miran.
por ese corazón, por ese páncreas, a ver, por los riñones. Aprendamos a darle gracias a Dios por nuestro cuerpo y lo trasladamos también a la iglesia, por todos aquellos miembros que nosotros no los vemos y que están ahí. Démosle gracias a Dios. Para terminar con esta temática para la iglesia, quisiera animarte a que no te dejes de congregar por ningún motivo. Como dice la palabra, que al final de los tiempos la gente se dejará de congregar. Mantente conectado con el cuerpo. Mantente conectado con la cabeza. Por favor, hermano, no te separes de la voluntad de Dios. No te separes del Señor. Mantente en esa iglesia local que el Señor te ha dado. Porque es necesario que así sea. Sé fiel en la iglesia local y sobre todo reconoce a Cristo en tu hermano. Trátalo bien. Que toda palabra que salga de tu boca sea para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Pero si tú al escuchar esta administración te has sentido separado y dices, no, yo no estoy metido en esto. Yo no creo esto, yo soy todavía egoísta, yo todavía no siento esa necesidad de estar con los hermanos. A mí me importa poco realmente si está enfermo o si tiene para comer o no. No tienes eso dentro de ti. Posiblemente sea porque aún no eres miembro del cuerpo de Cristo o te hayas alejado de tal manera que te has vuelto insensible. Yo te invito en el nombre del Señor a que vuelvas a Él, a que vuelvas al Señor, tal cual como estás. Vuelve en ti. El Señor está esperando para bendecir tu vida. Ahí en tu casa, donde quiera que estés, o en el momento que tú decidas, habla con el Señor y manifiéstale tu necesidad de pertenecer a este cuerpo y de participar de todas las bendiciones que ha preparado para Él. Y dile al Señor que te acepte ahí, en medio de ese cuerpo, y verás que tu vida será cambiada y será transformada de una manera muy preciosa. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y con la ayuda del Señor nos estaremos viendo el próximo domingo por esta misma vía. Que la paz del Señor se quede en vuestros corazones. Amén.